Recording in progress. Ya pueden poner su apellido y nombre en el chat, lo que quieran. Bueno, voy a compartir pantalla. Bien, la clase pasada hemos comenzado con series de potencias y habíamos visto que las series de potencia tienen esta forma. En general, es la suma desde n igual a 0 a infinito de un factor a sub n, es decir, un factor que solo depende de la variable n, y otro factor que es una potencia de x, que es x menos c elevado a la n, donde c es una constante, un número real, que se llama centro de la serie de potencias. Y x es una variable, y por lo tanto, si uno desarrollara esta serie, nos queda una función de x. ¿Sí? Porque a sub 0, a sub 1, a sub 2 y así, a sub 3, el a sub n es independiente de x, es una constante con respecto a x. Entonces son todos coeficientes eso, de una especie de polinomio con una cantidad infinita de términos. Bueno, en lugar de llamarse polinomio, se le llama serie de potencias. Polinomio es cuando tiene una cantidad finita de términos. Si el grado del polinomio es a, entonces la cantidad total de términos es a más 1. Tengan en cuenta que cuando tengamos en algún momento, si llegara a aparecer x menos c elevado a la 0, eso vale 1 para cualquier valor de x. O sea, por ejemplo, si x fuera igual a c, nos quedaría 0 elevado a la 0. Y eso se considera también igual a 1. No, ojo que eso no es una indeterminación porque no hay límite acá, no, nada tiende a nada. O sea, se considera que el número 0 elevado a la 0 se lo considera igual a 1. Por eso esta potencia, x menos c a la 0 vale 1, cualquiera sea el valor de x. Bien. Hemos visto que una serie, entonces bueno, acá tienen la serie de potencias igual a una función f de x. El dominio de esa función o de esa serie de potencias es el conjunto de valores de x, para los cuales esa serie converge. Si esta serie diverge, lo hace en valores de x que no están en el dominio de la función. Tengan en cuenta que siempre la serie de potencias converge en su centro. O sea que el centro de la serie de potencias siempre es un valor del dominio de la función. El valor al que converge es el a sub 0, que sería el término general, el término en el cual no está la x. En este caso sería el primer término, a sub 0. Bien, hasta ahí habíamos llegado la clase pasada. Y veamos este teorema que se denomina convergencia de una serie de potencias. Si esta serie es una serie de potencias, o sea, esta es una serie de potencias centrada en C. Entonces se cumple solo una de las tres situaciones siguientes. Una es que la serie converge solamente en su centro. Otra posibilidad es que existe un número real R mayúscula positivo para el cual esa serie es absolutamente convergente,
para todos los x que verifican esta desigualdad, que el valor absoluto de x menos c es menor que e. Y es divergente para todos los x que verifican la desigualdad contraria, sin tomar el valor de r. Es decir, cuando el valor absoluto de x menos c es mayor que r, la serie es divergente. Si es menor que r, puede ser convergente. O sea, ya terminamos el segundo, vamos al tercero. Y la otra posibilidad que se puede presentar es que la serie sea absolutamente convergente para todos los valores de x, sea para todos los reales. O sea, solo una de estas tres afirmaciones es válida. No se pueden cumplir dos, solamente una. O sea, o la serie es convergente solamente en su centro, o es absolutamente convergente en todos los reales, o bien es convergente en un intervalo, o sea, sí, a ver, lo vamos a decir así, en un intervalo C menos R, C más R. Porque, a ver, ¿qué significa esta parte? Esta parte. Esta desigualdad, si la desarrollamos, si la resolvemos, nos queda menos R menor que X menos C menor que R. Y al sumar el número C en todos los miembros, nos queda C menos R menor que X menor que C más R. O sea que X pertenece al intervalo C menos R, C más R. Eso es lo que se llama un intervalo de convergencia. Ya enseguida lo vemos con más detalle. Entonces, esta es la posibilidad que se puede presentar si es que la serie es, o sea que la serie puede ser absolutamente convergente en ese intervalo. O puede ser divergente en todos los valores de x que verifican esta otra desigualdad, que significaría que x pertenece a menos infinito, menos r, unido r infinito. Si es que resolvemos la desigualdad, obtendríamos esa unión de intervalos. Bien. Ese número R se llama radio de convergencia de la serie de potencia. Si la serie converge solamente en su centro, el radio vale 0. Y si converge en todos los reales, entonces vamos a escribir que el radio es igual a infinito. O sea, está permitido escribir en este caso R igual a infinito. El intervalo de convergencia es el conjunto de todos los valores de x para los cuales la serie converge. Bien, veamos este ejemplo. Dada esta serie de potencias, me pide indicar el centro de esa serie, cuál es el centro, y que determine el radio de convergencia de esa serie. Bueno, observen que con solo visualizar a la expresión, como acá tengo todo este primer factor, la fracción que tengo a la izquierda es el a sub n. Solo depende de n. Y lo de la derecha, el segundo factor es x más 1 elevado a la n. Bueno, ahí estoy teniendo el centro de la serie, que es el número menos 1. O sea que esta es una serie de potencias centrada en menos 1. Ahora vamos a ver cuál es el radio de convergencia. Es decir, para qué valores de R esta serie converge. Es decir, para qué valores de X la serie converge. Le vamos a llamar U sub n a todo el término general de la serie. Todo esto le vamos a llamar U sub n. Vamos a considerar que U sub n sea distinto de 0. O sea que X no sea igual
a menos 1. O sea, nos vamos a ubicar en todos los x, excepto en el centro de la serie. Y vamos a utilizar el criterio del cociente. Vamos a calcular el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de u sub n más 1 sobre u sub n. Eso está todo resuelto acá. Ya que está ahí, lo vamos a ver ahí directamente. Entonces, u sub n más 1, donde está n, ponemos n más 1. O sea, nos va a quedar menos 1 a la n más 2 sobre n más 2. Y acá, por x más 1 a la n más 1. Es lo que tengo acá en el numerador. Y en el denominador, el u sub n. Todo con valor absoluto. Bueno, esto es cuestión de simplificar toda esta expresión. ¿Sí? Acá sí, como es un cociente, podemos dividir menos 1 a la n más 2 dividido en menos 1 a la n más 1. Al restar los exponentes nos queda menos 1 a la 1. Aquí está entonces el menos 1. Lo mismo ocurre con x más 1 a la n más 1 y x más 1 a la n. Restando los exponentes nos queda x más 1 elevado a la 1. Acá está. Bueno, obviamente el n más 2 y el n más 1. Y acomodando esta expresión y teniendo en cuenta el valor absoluto, que el valor absoluto de menos 1 vale 1, ya no lo escribimos más acá al menos 1. Y nos queda esta fracción. Cuando n tiende a infinito, estamos teniendo aquí infinito sobre infinito. Tengan en cuenta que ahora acá la variable es n. X se comporta como una constante. Bueno, al sacar factor común n a la mayor potencia, elimino la indeterminación. Esto va a tender a 1, esa fracción. Y 1 por el valor absoluto de x más 1 queda valor absoluto de x más 1. Esto es válido si x es distinto de menos 1. ¿Por qué ponemos la condición esta de que x es distinto de menos 1? ¿Por qué consideramos eso? A ver. Porque si es menos 1 sería el primer caso. Entonces el centro es igual a x. Bien, pero como yo quiero usar el criterio del cociente, tengan en cuenta que el criterio del cociente es válido para toda serie en la cual ningún término se hace 0. El u sub n tiene que ser distinto de 0 siempre. Por eso, como queremos que u sub n sea distinto de 0, y a eso lo queremos porque quiero usar el criterio del cociente. Si yo quisiera usar el criterio de la raíz, no tengo que poner ninguna condición. Pero este es el criterio que se utiliza porque el criterio de la raíz nos conduce a un límite muy complicado generalmente de resolver. Por eso usamos el criterio del cociente. Entonces, bajo esa condición, u sub n distinta de 0, lo puede usar el criterio del cociente. Por eso x es distinto de menos 1. Bueno, ¿qué dice el criterio del cociente? Cuando yo calculo el límite del valor absoluto de u sub n más 1 sobre u sub n, sabemos que si ese límite es un número menor que 1, la serie es absolutamente convergente. Y si fuera mayor que 1, la serie es divergente. Y si el límite da 1, el criterio no me sirve. Bueno, ahí estamos viendo que esta serie, vean que el límite ha valido valor absoluto de x más 1. Bueno, la serie es convergente, que es lo que a mí me importa, cuando ese valor absoluto es menor que 1. ¿Sí? Entonces, ahí estoy viendo que el radio de convergencia es 1. O sea, vean acá la formulita del radio de convergencia. Esto. La serie es convergente cuando se cumpla esto. Entonces el radio es el segundo miembro de la desigualdad. Bien, y eso nos pedían en este ejercicio. Nos pedía indicar el centro de la serie e indicar el radio de convergencia. En este caso vale 1. Veamos este otro ejemplo. Dada esta serie, indicar el centro e indicar también el radio. Bueno, observen que por la forma que tiene, sí es una serie de potencia, a pesar que n comienza en 1.
No es obligación que comience con n igual a 0. Puede comenzar con cualquier valor. Sigue siendo una serie de potencias. Entonces, observando el término general, están los dos factores. El primer factor es a sub n, el factor que depende solamente de n, que es el factor que me va dando los coeficientes. Y el otro factor, x menos 3 a la n, ahí tengo la potencia, y ahí observamos que el radio vale ¿cuánto? El centro vale ¿cuánto? Vale 3. Nuevamente vamos a llamarle u sub n a todo. Y vamos a considerar eso distinto de 0 porque quiero usar el criterio del cociente. Entonces, vamos a hacer que x sea distinto de 3. Si es Profesor, distinto de 3, usamos el criterio del cociente. Y bueno, nuevamente, el u sub n más 1 queda n más 1 elevado a la n más 1 por x menos 3 a la n más 1. Es lo que está acá en el numerador. Eso es u sub n más 1. Y u sub n ya está escrito acá en el denominador. Y ahora hay que resolver el límite. Bien. Acá lo que se ha hecho ha sido distribuir esta potencia. Como tengo una suma en el exponente, distribuyo como producto de potencias con la misma base. N más 1 elevado a la n más 1 es lo mismo que n más 1 elevado a la n por n más 1 elevado a la 1. Lo mismo ocurre con x menos 3 a la n más 1. Bueno, acá se puede haber restado los exponentes, acá se simplifica y obviamente queda x menos 3 solamente. N más 1 a la n sobre n a la n, asociamos esos dos en una sola potencia y quedaría n más 1 sobre n, todo a la n, pero al distribuir queda 1 más 1 sobre n a la n, por el n más 1 y por el x menos 3. Y si ustedes observan, cuando calculamos este límite, el primer factor, 1 más 1 a la e, 1 más 1 sobre n elevado a la n, eso tiende a e, al número e. Pero n más 1 tiende a infinito. Entonces nos queda e por infinito y por x menos 3. El resultado de este límite nos está dando infinito. Y estoy en el caso que x es distinto de 3. ¿Qué pasa en el criterio del cociente cuando el límite me da infinito? Diverge la serie. La serie diverge. Entonces acá estamos viendo que esta serie diverge para todos los x distintos de 3. Porque cualquiera sea el valor de x, este límite me está dando infinito. Entonces, para cualquier x distinto de 3, la serie es divergente. Y eso significa que solamente converge cuando x vale 3. Entonces acá estamos viendo eso, que la serie esa solamente converge en su centro. Y por ese motivo el radio es 0. O sea, estamos en el primer caso, en la primera afirmación posible, esta de acá. La serie converge solo cuando x vale c, o sea, solamente en su centro. Y sabemos ya entonces que en ese caso el radio vale 0. Y ahí tenemos resuelto ya ese ejercicio. Otro ejemplo. Dada esta serie de potencias, también me pide indicar el centro y el radio de convergencia. Bueno, hacemos exactamente lo mismo. Identificando esto, ¿quién sería a sub n? menos 1 elevado a la n más 1 sobre 2 más n factorial. Perfecto. A sub n es todo lo que depende de n y no está la x. Es menos 1 a la n más 1 sobre 2n más 1 factorial. Y entonces ese sería el primer factor. El segundo factor, la parte de la potencia, es x a la 2n menos 1. Entonces ahí vemos que el centro vale 0. ¿Sí? Porque dice x. Es lo mismo que poner x menos c, o sea, x menos 0. Entonces el centro vale 0. Nuevamente vamos a considerar que x no valga 0 para que u sub n, es decir, todo el término general no valga 0. Y así podamos usar el criterio del cociente. Usando el criterio del cociente,
donde está n, acá, no está bien. Donde está n ponemos n más 1, ¿sí? Ese es el u sub n más 1 al numerador. Entonces queda menos 1 a la n más 2 sobre, si ustedes reemplazan la n por n más 1, acá queda n más 1 por 2 y más 1. Pero n más 1 por 2 es 2n más 2. Y ese 2 más este 1 da 3. Por eso queda 2n más 3 factorial. En el exponente pasa algo parecido. Si a esta n la reemplazo por n más 1, quedaría 2n más 2. Al restarle 1, queda 2n más 1. Es el exponente que está acá. Y en el denominador está todo el u sub n. Y ahora hay que simplificar toda esta expresión. Bueno, simplificando eso, llegamos a esta expresión que está aquí, x cuadrado sobre 2n más 3 por 2n más 2. Cuando n tiende a infinito, ¿qué está pasando? El numerador es una constante, es x cuadrado, y el denominador tiende a infinito. Constante sobre infinito, el límite está dando 0. Y al ser un número menor que 1, la serie es absolutamente convergente. Eso por el criterio del cociente. Y sabemos que si es absolutamente convergente, entonces es convergente. Era un teorema que ya teníamos, el teorema de convergencia absoluta. Entonces acá estamos descubriendo que esta serie siempre es convergente. Siempre que x sea distinto de 0. Pero como el 0 es su centro, también es convergente allí. Entonces esta serie converge para todos los reales. Para cualquier valor de x, la serie converge. Por eso, el radio de convergencia es infinito. O sea que el dominio de esta función, toda esta serie es una función, el dominio es todos los reales. ¿Cuál sería el dominio del ejemplo 2 de esta función? El dominio era el conjunto de los valores de x para los cuales la serie converge. El único valor en el que esta serie converge era en x igual a 3. O sea que el dominio de esta función, o sea, de esta serie, es el 3. El 3 encerrado entre llaves, porque es un conjunto. Y en este otro caso, lo vamos a dejar para un poquito más adelante, creo que se está más adelante. El dominio sería, bueno, acá el radio de convergencia es 1. En este caso lo que pasa, no puedo hablar todavía del dominio, porque hay que ver qué pasa en los bordes del intervalo. Porque si uno resuelve esta desigualdad, quedaría 0 menor que x menor que 2. Pero hay que ver qué pasa en 0 y qué pasa en 2. Eso viene a continuación. Ya lo vamos a ver. Eso es lo que se denomina el estudio que uno debe hacer, es analizar la convergencia en los puntos terminales. O sea, cuando tengo un radio R que no sea 0 ni infinito, o sea, cualquier número excepto el 0, y además distinto de infinito, digamos, tenemos 4 posibilidades. ¿Sí? Que sea convergente en el intervalo abierto, C menos R, C más R, o sea, o bien que sea convergente en el abierto C menos R y cerrado C más R, o que sea convergente en todo el cerrado, o que sea convergente en el cerrado C menos R y abierto C más R. Son las 4 posibilidades. Por eso hay que ver qué ocurre en C menos R y en C más R. Veamos este caso. Acá nos pide, halle el intervalo de convergencia de esta serie, analizando los puntos terminales del intervalo. Bien, A sub n es n. El centro es menos 2. U sub n es todo esto, toda la expresión completa. Si x no vale menos 2, si me voy fuera del centro, nos aseguramos que u sub n no valga 0
Y usando el criterio del cociente, bueno, trabajando con el u sub n más 1 sobre el u sub n, simplificando todo esto, obtenemos este límite. Cuando n tiende a infinito, el límite vale valor absoluto de x más 2. Y como es el criterio del cociente, y yo quiero ver para qué valores bajo qué condiciones la serie converge, tengo que imponer que el valor absoluto de x más 2 sea menor que 1. Y así obtengo el radio de convergencia. El radio es 1. Si uno resuelve esta desigualdad, tenemos esto. Obtenemos el intervalo abierto menos 3 menos 1. Obviamente que el centro es menos 2 y ahí es convergente, entonces esta es una serie convergente en todo ese intervalo abierto. Pero hay que ver qué pasa en menos 3 y qué pasa en menos 1. Observen que cuando x vale menos 3, vamos a la serie de potencia, si x vale menos 3, reemplazando acá, queda menos 3 más 2 queda menos 1. Entonces nos queda menos 1 a la n por n. Y esa es una serie particular. Aquí está, ¿ves? N por menos 1 a la n. Y es una serie de las que hemos estado viendo ya hasta la clase pasada. Eso ya no es una serie de potencia, tengan cuidado, porque acá ya no está la x. Entonces ahora, esa serie que nos queda, uno puede utilizar cualquier criterio de lo que ya hemos visto antes. El criterio de Leibniz, criterio bueno, si uno pudiera usar el criterio de la integral, a lo mejor lo hace, siempre hay que ver si se cumplen o no las condiciones. En este caso, el más conveniente es el criterio del término general para la divergencia. Si uno le calcula el límite al término general, van a ver que el límite no existe. Ya sea considerando n par, si uno considera, por ejemplo, solamente n par, calculan el límite, no está existiendo. Entonces, eso me dice que la serie diverge cuando x vale menos 3. Entonces, en el número de la izquierda, la serie diverge. O sea que va a ser un valor no perteneciente al dominio de la función. Ahora analicemos qué pasa en menos 1. Si x vale menos 1, acá, menos 1 más 2 me da 1. Y 1 a la n vale 1. O sea que nos queda la serie desde n igual a 0 a infinito de n. ¿A dónde estamos? Acá. N. Y obviamente también es una serie divergente. ¿Sí? Porque si uno también usa el criterio del término general, al calcular el límite del término general da infinito, no existe. Entonces también diverge la serie cuando equivale a menos 1. Por lo tanto, solamente el intervalo de convergencia es el intervalo menos 3 menos 1. Ese sería el dominio de la función. ¿Han Profesor, entendido o hay alguna duda? tengo una duda. Diga. ¿Siempre vamos a usar el criterio del cociente? Sí. Porque en el ejemplo 2, capaz convenía más el criterio de la raíz. A ver, veamos el ejemplo 2. Ejemplo 2. Sí, también se podría haber usado el criterio de la raíz. No hay ningún problema. Pero se acostumbra a usar siempre el criterio del cociente, porque funciona para todas las series. En todas funciona. ¿Tá? Nunca va a estar chocando contra un paredón. En cambio, si usa el criterio de la raíz, bueno, sí, en este caso sí lo puede usar, no hay ningún problema porque se va a simplificar el exponente, no hay ningún drama. Sí puede usar el criterio de la raíz también. Y sí está permitido. Muy bien. Profe, Sí, podemos ver un ejemplo. Vio que el segundo caso de convergencia, tenemos dos casos ahí. sí. El caso que sea mayor que 1 vendría a ser. No. Mayor que R, perdón. No, es que nosotros siempre buscamos el radio de convergencia. Siempre buscamos que la serie sea convergente. O sea, no vamos a tener la situación que sea mayor que R. Eso no, porque nosotros queremos
queremos hallar para qué valores de X la serie converge. No me interesan los valores para los cuales diverge. Pero bueno, si en algún ejercicio el enunciado es tan maldito en venir y decir para qué valores de X la serie diverge, bueno, ahí la condición va a tener que imponer que el límite, si usa el criterio del cociente, que el límite sea mayor que 1. En lugar de imponer que sea menor que 1, tenés que poner que el límite sea mayor que 1. Si Bien, querés profe. que sea divergente. Pero nosotros el objetivo es siempre buscar que sea convergente. Porque es como que estamos buscando el dominio de la función. En lugar de buscar los valores o sea, estamos buscando los valores para los cuales existe la función. Pero sí, está bien, si en algún momento uno quisiera saber, por curiosidad, para qué valores diverge, bueno, tenés que imponer la condición que el límite del cociente, del valor absoluto del cociente, sea mayor que 1. Y también tengo que aplicar también, darle los valores extremos y de ahí fijarme la convergencia en esos puntos. Exactamente, sí. Sí, sí, sí. O sea, es lo mismo, pero con la desigualdad cambiada y Exactamente. Exactamente, es hacer lo contrario, sí. Bien, Profe, o sea que si cuando calculamos la convergencia y divergencia de las series que nos dan cuando le damos el valor a x en los extremos, sí, si da convergente, quiere decir que en ese punto también converge, ¿verdad? claro, entonces ahí vos vas a definir en cuál de estos 4 casos estás. Claro. Acabamos de hacer un ejercicio en el cual no era convergente ni en el -3 ni en el -1. Entonces sería el caso del intervalo abierto completo. Pero si hubiera sido convergente en -1 y divergente en -3, entonces estaría en este caso de la derecha, de arriba a la derecha. El intervalo de convergencia sería abierto, cerrado. Si hubiera sido convergente en -3 y divergente en -1, entonces sería el intervalo cerrado, abierto. Y si hubiera sido convergente en los dos extremos, sería el intervalo de convergencia, sería todo el intervalo cerrado. Por eso uno analiza la convergencia en los extremos, en los puntos terminales, que le llamamos así, en los extremos del intervalo para ver en cuál de estos 4 intervalos es el intervalo de convergencia. ¿Sí? Sí. Bien, a ver si tenemos otro ejemplo. Veamos este caso. Ejemplo 5. Nuevamente me pide hallar el intervalo de convergencia. Bien, acá esto que dice analizando los puntos terminales del intervalo no tiene sentido ese pedido. Con solo decir haya el intervalo de convergencia ya es obvio que hay que analizar también en los puntos terminales. Lo que pasa es que, bueno, lo han puesto acá en el enunciado para insistir nada más de que uno no se tiene que olvidar de los puntos terminales. Bien, viendo esta serie, A sub n es 1 sobre n. Y la potencia es x a la n. Entonces el centro vale 0. U sub n es todo. Si consideramos que x sea distinto de su centro, o sea, distinto de 0, aplicando el criterio del cociente, el límite cuando n tiende a infinito del u sub n más 1 sobre u sub n, resolviendo, simplificando, bla, 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 llegamos a esto. Cuando n tiende a infinito, el denominador tiende a 1, entonces el resultado del límite da valor absoluto de x, cuando x es distinto de 0. Como estamos buscando el intervalo de convergencia, vamos a imponer que la serie sea convergente. Entonces el valor absoluto de x tiene que ser menor que 1. El criterio del cociente me dice eso. Y así obtenemos el radio de convergencia vale 1. Resolviendo esta desigualdad queda el intervalo -1, 1, el intervalo abierto, inicialmente abierto.
Y ahora hay que ver qué pasa en menos 1 y qué pasa en 1. Cuando x vale menos 1, reemplazando acá, en la serie, nos queda menos 1 a la n sobre n. Acá está. ¿Y qué es esa serie? Esa es una serie ¿cómo? ¿Qué pasa con esa serie? Armónica alternada. Es una serie armónica alternada, ¿sí? ¿Y qué sabíamos de la serie armónica alternada? Que Una serie ¿cómo? convergente. Convergente. La serie armónica alternada es una serie convergente. Eso ya se lo vio cuando vimos series numéricas. Entonces, cuando x vale menos 1, el extremo izquierdo del intervalo, llegamos a la serie armónica alternada y por lo tanto sabemos que es convergente. ¿Qué pasa cuando x vale 1? Reemplazando acá en la serie, si x vale 1, 1 elevado a la n queda 1. Entonces nos queda la serie desde n igual a 1 a infinito de 1 sobre n. Y esa es la serie armónica. Y esa es una serie divergente. Entonces, nuestra serie es divergente si x vale 1. Entonces, el intervalo de convergencia es el intervalo cerrado menos 1, abierto 1. ¿Está entendido? ¿Hay alguna duda? Sí, profesor. Bueno, con eso hemos terminado la clase de serie de potencia. Así ya no es más secreto que esto. Es decir, identificar, dada una serie de potencias, identificar que efectivamente es una serie de potencias, identificar el A sub n, cuál es el centro, y de ahí siempre planteamos el criterio del cociente. Considerar que el x es distinto del centro para que el U sub n no valga 0. Se aplica el criterio del cociente, se resuelve el límite, siempre queda el valor absoluto de algo acá, o a lo mejor queda infinito, puede dar 0. Entonces, al usar el criterio del cociente, ahí vamos a deducir para qué valores de x la serie es convergente. Y bueno, en el caso de que quede un intervalo, ahí obtenemos el intervalo de convergencia y se analiza, bueno, un primer intervalo de convergencia y luego se analiza en los extremos del intervalo a ver qué pasa. Cada valor extremo del intervalo se lo reemplaza, son valores de x que se reemplazan en la serie original. Y así obtenemos una serie numérica, ya no es una función, en la cual ya podemos utilizar cualquiera de los criterios que se vieron anteriormente, en la parte de serie. Y así deducimos o descubrimos el intervalo de convergencia. Y con eso se termina todo el estudio de la serie de potencia. Profe, ¿cuándo podemos decir que es absolutamente convergente en todo el dominio? Creo que hemos tenido un ejercicio recién. Es que en realidad no estamos buscando si es absolutamente convergente. Estamos buscando si es convergente. A ver, obviamente, ten en cuenta lo siguiente. Cuando usamos el criterio del cociente, al poner la condición que ese límite me dé menor que 1, el criterio me dice que si el límite es menor que 1, la serie es absolutamente convergente. Pero nosotros tenemos un teorema, el teorema de convergencia absoluta, que nos dice que si la serie es absolutamente convergente, entonces es convergente. ¿Sí? O sea, por eso ya directamente hablamos de que la serie es convergente. Bueno, acá dice, es absolutamente convergente y por lo tanto es convergente, solo que eso no lo decimos. Profe, Sí. entonces no nos pueden decir nada si nosotros directamente saltamos a que es convergente desde el criterio del cociente. O sea, porque en la clase práctica algunos de nosotros nos habían dicho que teníamos que decir que era absolutamente convergente Sí, y recién concluir que es convergente. exactamente. Sí, bueno, sí, eso es lo que está dicho acá. Lo que pasa es que yo voy directamente a decir que es convergente, pero sí,
El criterio del cociente les dice que la serie es absolutamente convergente. Y luego usan el teorema y por lo tanto la serie es convergente. Por eso lo que acá dice, es decir, dice aquí en esta parte, es decir, la serie converge. Sí, yo por ir un poco más rápido, es como que estoy salteando eso de decir que es absolutamente convergente. Porque yo ya sé que si es absolutamente convergente, entonces convergente. Pero sí, ahí hay que hacer ese paso intermedio. Bien. No sé si han tenido un trabajo práctico ustedes de serie de potencia. Creo que no. O sea, ¿subieron algún PDF de serie de potencias? Yo no he visto de la parte práctica. Creo que no, profe. No, creo que Yo no. solo vi teoría. Creo que no, profe, yo tampoco he visto. No hay. Ah, teoría O sea, no. los ejemplos son estos que están acá en el PDF de la teoría, ¿sí? Bien. No sé si tienen alguna otra duda antes que sigamos con otra cosa. ¿Te puede dar el caso o sea, no me dijo nada del que sea convergente en todo el dominio? Ah, sí. Sí, recién creo que hemos hecho un ejemplo. A ver dónde estaba. Creo que hemos tenido recién un caso que nos ha dado infinito. Este caso, mira. Este. El ejemplo 3. El ejemplo 3, que lo hemos visto recién. El centro vale 0. Y cuando vamos a calcular el límite vale 0. Para todo x. Para todo x distinto de 0. El límite nos está dando 0. Entonces es menor que 1, cualquiera sea el valor de x. Entonces la serie es convergente para absolutamente convergente para todo x. Y por lo tanto es convergente para todo x, incluso su centro. Entonces acá hemos llegado al ejemplo SB, a la conclusión de que el radio de convergencia es infinito. O sea que el intervalo de convergencia sería todos los reales, sería de menos infinito a infinito. Bien, profe, muchas gracias. Si ya están considerados todos los casos. Lo único que faltaría algún ejemplo en el cual el intervalo de convergencia sea todo el intervalo cerrado. Bueno, eso cuando en algún momento si llega a aparecer algún ejemplo, algún ejercicio, cuando uno analiza, puede ocurrir eso también. Que sea convergente en los dos puntos terminales. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a hacer ahora un pequeño repaso. Vamos a resolver alguito para repasar un poco de series anteriores. Por ejemplo, a ver, nos ubicamos acá en la cartilla, en la parte de series. El ejercicio 15, así va a ser el enunciado del parcial. Analice si la serie dada converge o diverge. No le van a decir qué criterio utilizar. 15G y 15I. Vamos a hacer esos dos. Pero quiero que lo hagamos entre todos. No resolverlo yo solo, sino que ustedes participen. Bien. Vamos al 15G. Me piden analizar si esta serie converge o diverge. Esta serie de acá. ¿Qué harían? A ver, supongamos que ya estamos en el parcial y les aparece esta serie. ¿Qué harían? ¿Podemos separarla? ¿Cómo? O sea, poner sumatoria de n igual a 1 infinito de n sobre 10 n más 6 más 10 sobre 10 n más 6. Ajá. Sí se puede. ¿Y qué harías después? A ver, vamos pensando desde vos. Profe, Haría la ¿podríamos hacer comparación. el límite del Para término un cachito, general? Para un cachito. 10. Para que le responda primero al compañero y de ahí vemos, ¿sí?
Eso más esto. 10 sobre 10 n. Bien, ¿y qué harías si tenemos eso? Haría una comparación, o sea, considerando la serie armónica, no sé, haría una comparación directa, algo así. Ya te estás complicando muchísimo. A ver, ¿qué había propuesto el otro compañero que le dije que se calle un ratito? Y ahora lo vamos a dejar hablar al compañero. Diga, El límite del término general, digamos. sí. Porque, y después lo intentamos resolver, lo llevamos a los reales y lo resolvemos por L'Hopital. Ay Dios, ay Dios. ¿Todo eso Sacamos haría si factor tuvieras el común. parcial? A ver, vamos a hacer lo siguiente. A sub n vale n más 10 sobre 10n más 6. O sea, está bien tu sugerencia, pero después ya te va a perder el tiempo. Le vamos a ¿Criterio del calcular. cociente? ¿Cómo? ¿Podría hacer cálculo por el criterio del cociente? Criterio del cociente. Esa es tu pregunta, de sí. Y si puede ser cálculo con eso. Sí, pero esto es mucho más fácil. Mira, calculen este límite. Calculen el límite del término general. Todo, el límite de todo el término general. Calculemos este límite. Ya sé que acá tengo infinito sobre infinito. No hace falta ir hacia los reales para calcular este límite. Porque acá con solo sacar factor común n a la mayor potencia, el límite lo logramos resolver. ¿Tá? No necesito hacer esto por L'Hopital. Obviamente, el que lo quiera hacer por L'Hopital, bueno, hágalo, pero se vuelve engorroso el desarrollo porque hay que tomar una función auxiliar en los reales, decir que x pertenece al intervalo cerrado, un infinito, calcular el límite, todo por separado. Después decir que por el teorema, bla, 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 recién van a poder concluir por este límite. Traten de resolverlo al límite sin L'Hopital primero. Ahora, si es muy complicado, bueno, sí. ¿Estamos? Acá con solo sacar factor común n arriba y factor común n en el denominador, simplificando la n, cuando n tiende a infinito, el límite nos está dando un décimo. ¿Sí? ¿Profe? ¿Cómo? Profe, cuando tenemos como dos series con la forma de un polinomio, a lo que hacemos para sacar factores n directamente, o sea, con cociente de dos polinomios, por así decirlo, Claro, sacamos factor común n y directamente calculamos el límite. claro, exacto. O no necesariamente polinomial. Por ejemplo, si acá dijera raíz cuadrada de n, o acá, por ejemplo, si abajo dijera, o arriba podría decir raíz cuadrada de n más 10, y abajo supongo que diga 10 raíz cúbica de n. Es decir, no necesariamente que sean polinomial, que sean potencias, lo que importa, aunque sean fraccionarias. Sacan factor común n a la mayor potencia. Y ahí simplifican y logran resolverlo al límite. L'Hopital generalmente se utiliza cuando tienen alguna función exponencial, un logaritmo, cuando hay por ahí alguna función trigonométrica, ¿me entienden? Cuando hay funciones por ahí complicaditas, un seno hiperbólico, un coseno hiperbólico, bueno, sí, ahí sí, ¿está? Pero si tienen tipos así, potencia, o como vos decís, polinomiales, tipo racional, ¿m? Con sacar factor común la mayor potencia, logran resolverlo al límite. Y en este caso el límite da un décimo. ¿Y qué pasa ahora? La serie, ¿Cómo? la serie Distinto de diverge. cero. Claro, al no dar cero, el límite me da distinto de cero. Cuando el límite de la sub n, o sea, el término general, es distinto de cero, inmediatamente decimos que la serie diverge. Es decir, por el criterio del límite
del término general. Término general. Para la divergencia. Concluimos que esta serie que está aquí, pongamos, lo escribo. La serie desde n igual a 1 a infinito de n más 10 sobre, ¿cómo era? 10n más 6 es divergente. ¿Entienden? Directamente le calculamos el límite del término general. No hace falta distribuir esto en dos términos. ¿Mm? Directamente le calculan el límite al término general. Bien, veamos el apartado I. Este límite, esta serie. Bueno, estamos en el parcial y me dan esa serie. Analice si esta serie es convergente o divergente. Ahí dice menos un quinto. Bueno, yo les pregunto qué harían. Ya estamos en Sería el parcial. adoptar dos series. Una sería la primer término y la otra serie sería el segundo término. Bueno, entonces vamos a considerar dos series. ¿Está? Vamos a hacer. Primero, considero la serie suma desde n igual a 6 a infinito de 5 por menos un quinto a la n. ¿Qué opinan de esa serie? Serie geométrica. Es una serie geométrica. Podemos hacer que sea geométrica. ¿Cómo? Podemos hacer que sea geométrica. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer, la vamos a desarrollar, la vamos a expandir un poquito esta serie. Cuando n vale 6, nos queda 5 por menos un quinto a la sexta. Más. Cuando n vale 7, queda 5 por menos un quinto a la séptima. Y así sucesivamente. Ahí descubrimos, porque a continuación vendría 5 por menos un quinto a la octava. O sea, el exponente del número menos un quinto va de 1 en 1. Cuando eso ocurre, es una serie geométrica. Entonces anotemos, serie geométrica. Profe, ¿hace falta expandirla a la serie o no? Y digamos que sí, es lo más conveniente. En este caso no, porque bueno, si uno sabe mucho, si uno se da cuenta, lo puede decir que directamente es una serie geométrica, pero tendría que aclarar de que es serie geométrica porque el exponente va de 1 en 1. Para no estar aclarando eso así con palabras, por eso uno la expande y ahí uno va al expandirla, inmediatamente uno descubre que el exponente va de 1 en 1. Y así uno descubre la razón y el primer término, que es este. Obviamente, el primer término lo puedo obtener si a n le doy el valor 6 y ya está, ya tengo el primer término. Pero la expansión de la serie se la hace para estar seguro de cuál es la razón, de que efectivamente el exponente está yendo de 1 en 1. ¿Mm? Entonces vamos a notar, serie geométrica cuyo primer término es 5 por menos un quinto a la sexta y su razón es r igual a menos un quinto. El valor absoluto de la razón vale un quinto positivo, esto es mayor que 0, y esto es menor que 1. Por lo tanto, esta serie
La vamos a copiar acá. Esta serie. Vamos por aquí. Converge. Converge. Muy bien. Segundo. Analicemos ahora la otra. Considero ahora la serie de la segunda parte, que es de d n igual a 6 a infinito de k sobre n. La anoté. Suma desde n igual a 6 a infinito k sobre n. Ahí. ¿Y qué hago ¿Es ahora? una serie P, profe? ¿Cómo? ¿Es una serie P? No es serie P porque la serie Claro, P porque no tiene que tiene- comenzar con el 1 y arriba en el numerador tiene que estar el número 1. Profe, Voy a anotar eso aquí para que lo tengan en cuenta. Esto no es serie P. ¿Mm? Porque no comienza en 1 y además acá hay una letra K. Hay una constante K. Pero fundamentalmente no es serie P porque no comienza en 1. A ver, otra cosa. profe, podemos poner que si la serie existe, podemos sacar la constante y nos queda la serie armónica. No. A la constante no la podés sacar. Y Y además analizamos la serie armónica es divergente. Entonces la serie no existe, ¿me entendés? Por eso no podés sacar tampoco la constante. Profe, si analizamos el Claro. término general con el límite, no nos quedaría de todas formas k sobre infinito y nos daría el 0. Y entonces, Y entonces la serie Converge. converge. si ustedes ponen el límite, cuando n tiende a infinito de a sub n, supongamos que le llamemos b sub n. Profe, Cero no podemos asegurar nada. Bien, ya Es vamos a ver. verdad. Ustedes calcularían el límite cuando n tiende a infinito de k sobre n y ese límite da 0. Y entonces va a concluir que la serie es convergente. No, ¿Eso claro, que me está diciendo? ahí no se puede concluir porque el límite es 0. No se puede concluir nada. O sea, si Profe, usan el criterio del límite del término general para la divergencia, el límite les da 0. Entonces, no me sirve el criterio, no puedo concluir nada. profe, K es distinto de 0, Ujú. no me especifica nada. ¿Cómo? Si K es distinto de 0 o es un número general, una constante Ahí general. dice K. No hay ninguna condición para K. En el ejercicio dice K sobre N. Profe, podríamos elegir la serie armónica por una propiedad que dice que si la serie diverge, la multiplicamos por una constante, se sigue manteniendo la divergencia. Y de ahí Ujú. aplicamos lo de la naturaleza de los términos. Que al sacar términos al principio no se modifica tampoco la naturaleza. Ujú. Bien. Pero esa constante K puede ser cualquiera. Tiene que ser distinta de 0. Distinto de 0. Bueno, entonces acá vamos a tener que considerar dos casos. Sea K igual a 0. ¿Qué pasa si K vale 0? Sería convergente, decía. La serie es ¿cuál? Sería serie desde n igual a 6 a infinito de 0, ¿no es cierto? ¿Y Sí. esa serie cómo es? es convergente. Convergente. Entonces acá estamos viendo que esta serie es convergente si K vale 0. Profe, ¿por Bien. qué no se puede usar el criterio del término general? ¿Cómo, mijo? ¿Que por qué no se podía usar el criterio del término general? A ver, decime qué es lo que dice el criterio del término general. Vamos acá abajo aparte. Era simplemente el límite de la serie con n tendiendo a infinito. Bien, vea. Vos tenés la serie desde n igual a m a infinito
donde m es un número natural cualquiera, ¿sí? No es obligación que empiece en 1, puede ser cualquier número natural de a sub n. Entonces vos le calculas el límite cuando n tiende a infinito de a sub n, ¿sí? ¿Qué es lo que vos me estás diciendo? Que por qué no se podía utilizar eso, que usted recién dijo que estaba mal hacer eso. Bien. ¿Qué dice el criterio del límite del término general para la divergencia? Si la serie converge, entonces el límite es igual a 0. No, ese es otro teorema. Es el contrarrecíproco sería. Ah, claro. El límite, ¿El dice, límite distinto de 0 o no existe? a ver, ¿cómo es tu nombre, el chico que está planteando la duda? Juliano, Juliano. A ver, supongamos que vos calculas este límite y te da 0. ¿Está? ¿Qué vas a concluir? que converge. No. ¿De dónde sacaste ese teorema vos? A Ahí está ver, tu error. Ahí está tu error. ¿Mm? El criterio dice, si este límite, a ver, para que vos veas. Si este límite, no, si el límite, cuando n tiende a infinito de a sub n, no existe, o ese límite de a sub n es un número, le llamemos L, pero es distinto de 0, entonces la serie diverge. Eso dice. Profe, ese en la teoría parece como el contrarrecíproco del teorema. Exactamente. Ese contrarrecíproco, o sea, el teorema, esto surge del teorema que dice que si la serie desde n igual a m a infinito, yo ya lo estoy generalizando, ¿está? Estoy hablando siempre m perteneciente a los naturales. Esto vale para desde cualquier número natural. Si esa serie converge, entonces el límite cuando n tiende a infinito de a sub n, seguro que vale 0. Eso dice el teorema. Giuliano. sí, ahora me di ¿De acuerdo? cuenta. El teorema dice, si la serie converge, seguro que el límite del término general vale 0. No puede ocurrir otra cosa. Seguro, sí o sí, vale 0. Es como que yo te diga este teorema, para que lo entiendas bien. Si llueve, entonces cae agua. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, Ahora, Giuliano, ¿qué pasa si yo vengo y digo, si cae agua, ¿podés concluir algo? no, ¿Ves? Bueno, esa es la situación. Si el límite da 0, no puedo concluir nada. Por eso, en el ejercicio anterior, yo había dicho que no puedo usar el criterio, o sea, no me va a servir el criterio, porque el límite, si le calculo el límite a k sobre n, el límite me está dando 0. Y entonces no puedo concluir nada. ¿Comprendés? claro. Bien. Si no hubiera dado 0, como ocurrió en el caso anterior, en el ejemplo este, fíjate, en este ejemplo, en el G, cuando hemos calculado el límite del término general, ha dado un número, un décimo. Dio un décimo. No ha dado 0. Por eso puedo concluir que la serie es divergente. Pero si este límite me hubiera dado 0, todo el trabajo que tuve no me serviría para nada. ¿Mm? Tendría que utilizar otro criterio. Bien, entonces acá vamos viendo que si k vale 0,
hemos llegado a que la serie es convergente. Y ahora veamos qué pasaría si K no vale 0. Sea K ahora un número distinto de 0. Entonces, considero, tomo la serie desde n igual a 1 a infinito de 1 sobre n. Esa serie. Profe, ¿se podría hacer comparación en el límite? Sí, pero no te conviene. Es más fácil, más rápido acá. Mira, toma la serie esta, que esta es la serie armónica. Armónica. Por lo tanto, es una serie divergente. Si a esta serie yo le quito los 5 primeros términos, voy a obtener la serie. A ver, y sí, Profe, sí, pero no es desde n igual a 6. sí, por eso. Sí. Sí, yo tengo que analizar, yo estoy tratando de analizar la serie desde n igual a 6 a infinito, de K sobre n, donde K no vale 0. Sí, ahí voy a ir. Primero voy a considerar la serie armónica esta, desde n igual a 1, que sé que es una serie divergente. Si a esa serie le quito, si a esta serie le quito los 5, voy a escribir con palabras, los 5 primeros términos, obtengo la serie esta, desde n igual a 6 a infinito de 1 sobre n. No sé si me entienden. ¿Cómo te llamas, la chiquita que preguntó? Camila, ¿Cómo? ¿Camila? Camila, sí. Si vos tenés la serie armónica esta serie, si vos la desarrollas, quedaría 1 más un medio, más un tercio, más un cuarto, más un quinto, más un sexto, y así seguimos, ¿no es cierto? Toda la vida podemos seguir anotando números. Un octavo, etc. Punto suspensivo. Siempre tiene que terminar con punto suspensivo. Si yo a esta serie le quito estos 5 primeros términos, estos otros, o sea, yo veo la serie ahora desde acá para la derecha, de acá para la derecha sería la serie desde n igual a 6 a infinito de 1 sobre n. ¿Estás de acuerdo, Camila? Sí. Bien. Nosotros tenemos una propiedad que nos dice que si una serie es divergente, esta es divergente, y a esa serie divergente le quito una determinada cantidad de términos al inicio de la serie, le quito esto, la serie que obtengo, esta, seguirá siendo divergente. Y si en lugar de quitarle, le agrego una determinada cantidad de términos al inicio, o sea, a la izquierda, si fuera convergente, lo mismo, si fuera divergente, sigue siendo divergente. Y si fuera convergente, sigue siendo convergente. ¿Está? Entonces, por eso, si a esta serie le quito los 5 primeros términos, obtengo la serie desde n igual a 6 a infinito de 1 sobre n, la cual sigue siendo divergente. Y esto es por propiedad. Ahora, si ahora a esta serie, al término general, ahora voy a borrar esto de abajo.
Y sí, a su término general. Término general. ¿Cuál es su término general? 1 sobre n. ¿De acuerdo? El término general de esta serie es 1 sobre n. Si a su término general lo multiplico por una constante, k distinta de 0, en lugar de por una, vamos a poner por la constante. No hace falta, no está bien decir la 1 acá. Acá sería, si lo multiplico por la constante k distinta de 0, obtengo la serie, bueno, la serie esta, desde n igual a 6 a infinito de k sobre n. La cual también es divergente y eso es por propiedades. La cual también es divergente. Esto también es por propiedad de la serie. ¿Se acuerdan? Si yo tengo una serie divergente, recordemos la propiedad de esa. Por eso es muy importante que a la teoría la tengan estudiada, porque si no, le va a costar mucho. Hay una propiedad que me dice, si la serie desde n igual a 1 a infinito, ahora en general ya en lugar de 1 ya puedo usar cualquier número natural. M pertenece a los naturales. De m a infinito, de a sub n, converge, entonces esa serie desde n igual a m a infinito de k por a sub n converge. Esa es una propiedad. También me dice, si esta serie diverge y k es distinta de 0, entonces esta serie de k por a sub n diverge. Y también dice la propiedad que si esta serie diverge y k vale 0, entonces esta serie converge a 0. Converge, bueno, o converge, no hace falta que me diga qué. ¿Me entienden? ¿Mm? Esa es la propiedad que nosotros hemos usado ahora, ha sido esta de acá. Esta propiedad. Es decir, la serie armónica era divergente, la hemos multiplicado a su término general por un número distinto de 0 y entonces hemos obtenido la serie divergente. Bueno, entonces ahora, ¿cómo concluimos el ejercicio que tenemos? Porque nuestro ejercicio era la serie de la suma de los términos generales. A ver, recordemos el ejercicio que teníamos. Este ejercicio. Fíjense, primero, esta primera parte, la primera serie, es una serie geométrica que ya sabemos que es convergente. ¿Sí? La de la izquierda converge. Y la otra depende de cómo sea K. Si K vale 0, la serie converge. La segunda serie converge. Y si K es distinta de 0, la segunda serie diverge. Ahora yo quiero ver, quiero concluir sobre toda la serie completa. Toda esta serie. Entonces, ¿qué podemos decir? A ver, pongamos acá. Conclusión. 1.
esta serie converge si K es igual a 0. ¿Por qué? La serie desde n igual a 6 a infinito, de 5 por menos un quinto a la n, converge, y la serie desde n igual a 6 a infinito de K sobre n, fue ahí la letra K, K sobre n, converge. Recuerden que si yo tengo dos series que convergen, entonces la serie cuyo término general es la suma de los términos generales de esas dos series convergentes, entonces es una serie convergente. Segundo, si K, perdón, la serie, esta serie, diverge si K es distinta de 0. ¿Por qué? ¿Por qué diverge? Bueno, justamente diverge porque la primera converge de 6 a infinito, de 5 por menos un quinto a la n. Esa converge y la otra diverge. Hay un teorema que dice eso. Si una serie es convergente y la otra es divergente, entonces la serie de la suma es divergente. ¿Está entendido? Profe, Sí. si ambas series hubieran sido divergentes, sería divergente todo, ¿verdad? No, no. Si las dos series hubieran sido divergentes, lo que tenés que hacer es analizar toda la serie completa. No podés usar teoremas, no podés ahí usar propiedades. Tendrás que analizarla toda la serie completita, con todo el término general completo, sin separar en series. Y otra pregunta, profe, ¿la serie de una constante es convergente? No. Si la constante vale 0, sí. Ya te respondo acá, vamos a escribir. O sea, conocer el límite ya te das cuenta, ¿verdad? ¿Cómo, mijo? Conocer el límite ya te das cuenta que diverge. Claro, al no darte 0. O sea, si vos me estás preguntando, yo tengo esta serie, desde n igual a m a infinito. Hablemos, m pertenece a los naturales, eso tengo que insistir con eso. Tengo esta serie de una constante k. Esa serie converge a 0 si k vale 0. Pero si no, esta serie diverge si k es distinta de 0. O sea, vos imaginate, es fácil esto. Bueno, el motivo de por qué diverge, porque si vos le calculas el límite de esta constante, no te va a dar 0. Si la constante es distinta de 0, el límite no te va a dar 0. Entonces, con eso ya quedaría probado por el criterio del enésimo término para la divergencia. Supongo que vos tenés la serie desde n igual a 1 a infinito de 1/3. Si vos querés desarrollar eso, te queda 1/3 más 1/3 más 1/3, y así seguís. Toda la vida va a estar sumando 1/3. Y así seguimos, 1/3, etc. Infinitas veces, una cantidad infinita. Eso te va a dar infinito. Imagínate, estos 3, si vos los sumás, te da 1. Estos 3, si los sumás, te da 1. Y así seguís, de a 3 andás sumando, y vas a ver que va a tener 1, más 1, más 1, más 1, indefinidamente, una cantidad infinita, entonces da infinito. Es obvio que la serie es divergente. Con mayor razón si el número fuera otro, fuera el 2. 2 más 2 más 2 más 2 más 2, infinitas veces es infinito.
Si fuera negativo, todo sería negativo. Entonces sería menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Entonces es menos infinito. No existe. ¿Mm? La única forma que esta serie de una constante converja es que la constante valga 0, que sea el número 0 que lo sume infinitas veces. 0 más 0 más 0 más 0 más 0. Bien. No sé si tienen alguna otra duda. Por ejemplo, ¿cómo harían el H? Me quedan 5 minutos. Puede ser con el criterio de la integral. Sí, señor. Es lo mejor que pueden usar ahí. ¿Mm? Profe, una pregunta. Sí. En el parcial, por ejemplo, si tenemos que comparar, que hacer la comparación directa y Sí. elegimos una serie armónica, ¿podemos determinar ya que es divergente o tenemos que, que analizarla, digamos? ¿Cómo, mijo? No te estoy entendiendo la pregunta. Si tenemos una serie armónica en el parcial, ¿podemos decir ya que es Ya esta serie, divergente? desde n igual a 1 a infinito, de 1 sobre n. ¿Esa? Sí, eso es divergente. ¿O la tenemos que analizar para No, concluir que es divergente? no, mi hijo, eso es divergente por ser serie armónica. Eso ya todo el mundo lo sabe. Ah, bien, bien. Eso ya También es serie armónica, ya todo el mundo la conoce, es una serie armónica. Lo más que podría llegar a decir, si no te das cuenta que armónica, es una serie P con P igual a 1. Por lo tanto, es divergente. claro, claro. Nada nomás ya decir que es divergente. Y si fuera esta otra, esa es serie armónica alternada. Por lo tanto, es convergente. Eso también sabemos que ya es convergente. ¿Mm? Ah, bien, bien, perfecto. Gracias. Profe, al parcial va desde integración trigonométrica, ¿verdad? Adelante. Creo que no, el parcial creo que arranca con funciones hiperbólicas. Ah, sí, bien, bien, me confundí. Desde funciones hiperbólicas arranca el parcial, porque el primer parcial entró hasta funciones exponenciales y logarítmicas. Y de ahí hemos continuado con funciones hiperbólicas. Ahí arranca. Bueno, con esto, Profe, para los logaritmos es conveniente usar el criterio de la integral. en este caso sí, te conviene el criterio de la integral, porque si vos la veas la integral indefinida nomás, pongamos, la integral del logaritmo de x sobre x por dx. La resuelve inmediatamente muy fácilmente. Entonces t igual al logaritmo de x, el diferencial de t te da 1 sobre x por dx. ¿Mm? Es una simple sustitución a la larga. Acá te queda t por dt, entonces va a ser, resolviendo, te queda logaritmo cuadrado de x sobre 2. No sé. Y como eso va a ser una integral impropia, de 4 a infinito, cuando aplique barro y al límite te va a dar infinito, así que es divergente. Es muy fácil. Lo que siempre sí hay que tener en cuenta es tomar la f de x igual al logaritmo de x sobre x. Acá yo tomaría con x perteneciente al intervalo 3 infinito, por ejemplo. Y ahí me aseguro que en el intervalo 4 infinito es decreciente, continua y positivo. Y ahí vas a poder usar el criterio del integral. O sea que usted recomienda que siempre agarremos n-1 para Sí. ponerlo. Sí, yo lo hago así. Yo siempre tomo el n-1. Si es que no tengo problema con dominio, ¿no? Por supuesto. O sea, si esta serie, si acá hubiera comenzado desde n igual a 1, entonces acá yo no puedo tomar
x de 0 a infinito, porque el 0 no pertenece al dominio, pero sí podría venir y tomar desde un medio a infinito. ¿Comprende? Sí, profe, gracias. Un intervalo que lo contenga desde el 1 en adelante, al intervalo 1 infinito que lo contenga, y que exista la función, obviamente. Bueno, listo por hoy. Fue un gusto haber sido profesor.